Hola y bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Tefi y bueno, el día de hoy otro videito diferente para nuestra sección del Tefi lo dice todo, perdón, pero pues el día de hoy quería compartirles cómo me arreglo yo para grabar un video, para la sección de Tefi lo dice todo, porque ya saben que para los tejidos pues no me ven, básicamente solo ven mis manos tejiendo, pero para esta sección pues claro que sí, nos producimos un poquito, así de que si ustedes quieren obtener o saber cómo me hice este look, pues no se pueden perder este video. No olviden suscribirse y darle muchísimos likes, de verdad, eso me ayuda muchísimo, y darle click a la campanita de notificaciones para que ustedes siempre sepan cuando yo subo un video. Y ahora sí, nos vamos al video. Hola, ya estamos por acá. Mi cabello no me gusta para nada el día de hoy, pero vamos a arreglarlo. Nos vamos a hacer unas ondas con una tenacita o una curler, no sé cómo le dicen ustedes en su país. Yo acá me estoy poniendo unas gotitas y pues vamos también a aplicar un poquito de fijador o spray en el cabello de una vez para que nuestras onditas aguanten un poquito más. Tengo mis dos ganchos para dividirme el cabello y ya lo divido más o menos por la mitad, más o menos, la verdad no es la mitad. Yo me hago un chonguito de esta manera y ya, esto es lo que yo hago. Dividimos por la mitad y vamos a traer ya nuestra curler o tenaza para hacer nuestros rizos o nuestras ondas, y empiezo a enrollar mi cabello por toda la rizadora y espero aproximadamente unos 25 segundos, 25 a 30, no más de eso, porque sí podría arruinar muchísimo nuestro cabello. Y vamos por acá a la segunda parte. En esta segunda parte como de mi cabello, pues estoy enrollando mi cabello de diferente manera para otra dirección. Entonces ustedes pueden hacerlo para la misma dirección o hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Cualquier forma es válida, está bien. Esta solo es la forma que a mí me gusta, de verdad. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Y pues la verdad es que quería contarles que estoy bien emocionada de poder regresar acá con ustedes después de esa pausa. Acá yo ya voy bastante avanzadita en mi cabello y sigo dividiendo, sigo dividiendo por acá mi cabello. Hacemos exactamente lo mismo en toda nuestra cabeza. Pero como les decía, estoy bien contenta de estar de vuelta, empezando con este tipo de videos, porque de verdad no había tenido tiempo de buscar e investigar un tema interesante. Entonces realmente vamos a seguir de esta manera por un tiempecito, en lo que también pues empiezo a tejer. Les soy bastante sincera, fue un tiempo en el que no me sentía ni inspirada, nada, no quería tejer, no quería hacer nada de eso. Ya les voy a contar la razón. Y bueno, esto ya es parte de mi fleco. Vamos a la otra parte, así vamos quedando. Y aquí ya es lo último. Seguimos rizando y después de eso van a ver cómo quedó. Y como les decía, o sea, se va a ver raro, se va a ver extraño, no es el look final, pero me gusta hacerlo de esta manera porque al final pues el cabello no se queda así tan colochito. Yo pues ahí tengo un par de trucos para que se vea como un look más de ondas. Entonces esto les quería enseñar. Ya casi terminamos por acá. Miren mi cara de concentración y desesperación. Ok, listo. Y así quedé. ¿Cuál ricitos de oro? Sí. Bueno, ahora ya toca la parte de maquillarme y me voy a quitar mi flequito por acá. Sí. Bueno, vamos a buscar un ganchito. Creo que no hay. Ok, encontré uno. Y lo colocamos por ahí, así no me estorba cuando haga mi maquillaje. Muy bien. Bueno, regresé. Vamos a hidratarnos un poquito la piel con un tónico y a bailar un poquito.
Bueno, yo tengo esta fresita. Ustedes de verdad, regresé a mi infancia. Eso me lo compró mi mamá de chiquita y me encanta, lo conseguí. Tenía años de no usar uno. Es un brillito, entonces me sirve para hidratar un poco mis labios. Bueno, ahora ya vamos con la base de maquillaje. Es la misma Bisú que yo estaba utilizando en el otro video. Entonces la pongo por toda mi cara y miren, conseguí una esponjita, me animé, le estoy poniendo un poquito del setting spray para mojarla, para humedecerla, porque pues investigué que así funciona mejor, y a toquecitos, aquí parece que me estoy, no sé, golpeando la cara, pero no, es súper suavecito, pero tenemos que hacer en toda nuestra carita. La verdad es que me gustó bastante, muy diferente como queda el maquillaje cuando utilizamos una esponja o una brocha, es súper diferente. Entonces a mí me gustó bastante. Esta es la manera en que yo empecé a hacerlo hace poco. Acá un poquito de corrector para corregir ese colorcito de mis ojeras. Sigo aprendiendo, ustedes, la verdad es que es lo poquito que he ido cambiando, lo que he aprendido últimamente. Y también vamos a poner en nuestro párpado móvil para poder poner ahí nuestras sombritas y que nos quede y nos dure bastante. Entonces siempre a toquecitos, como les había dicho. Eso es lo que yo hago y sí, así se va viendo. Ahora peino un poquito mis cejas que son un poco rebeldes. Y vamos a continuar con la brochita. Aquí tengo yo polvos. Estos son polvos compactos. La verdad es que he querido comprar polvos translúcidos, pero me da mucho miedo. Realmente no sé cómo usarlos. Entonces, pues a lo que me voy, y yo confío en lo que siempre he utilizado, que son polvos compactos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Este es como el contornito que voy a estar usando, y lo tomo en mi brochita y empiezo a aplicarlo a mi carita. Voy poco a poquito porque la verdad es que no había utilizado esa paleta de ese contornito, entonces la verdad es que tenía un poco de miedo de no ponerme mucho, y así se me va viendo. Vamos también a agregarlo en la naricita. La verdad es que no es como que me esté controlando muy bien la nariz, pero sí me gusta como agregarle un poquito de eso. También lo vamos aplicando también un poquito en esa parte de nuestro ojito para darle como un poquito de profundidad a nuestros ojos. Y ahí vamos. Bueno, ahora esta brochita para nuestras sombras. Yo estoy utilizando el mismo contorno que utilicé en mi carita. Básicamente solo es ir poniendo como en la parte de afuera y la de adentro y difuminarlo. La verdad es que sí, solo difuminar y difuminar. No hice nada más, realmente es ese tono como cafecito que no se ve tan café. Y ahora estas dos sombras un poquito satinadas, y estas sí las aplico con mi dedito porque siento que se aplica mejor. Por alguna manera yo siento que se aplica mejor, se adhiere mejor al párpado. Entonces lo ponemos un poquito, ya lo vamos a difuminar bien con la brocha para que no se vea raro. Entonces ahí con la ayuda de los deditos, como les dije, yo no soy profesional, solo estoy mostrando pues lo que yo hago, lo que yo utilizo para hacerme este tipo de maquillajes. La verdad es que sí me gusta un montón maquillarme, no soy experta, pero sí es como una terapia para mí. Soy bastante sincera, me relaja muchísimo. Compré este gelcito para cejas que también tiene como, sí nos logra como rellenar un poco las cejitas. Se me quebró mi pomada que utilizaba para las cejas y encontré ese, lo compré en Walmart desde de Revlon. Y me gustó un montón y es súper cómodo y práctico. La verdad es que no tenemos que hacer nada más. Ahora nos toca delinearnos, ya vieron, yo ya lo hice. Esa parte nunca se las muestro porque de verdad son demasiadas caras. Ahora bajamos un poquito el mismo color de las cejas,
el mismo color de las sombras, el contorno, hasta la mitad de nuestro ojo y luego ya el tono satinado para el resto del ojo y se va a ver como más, no sé, abierto nuestro ojito. Ahora el courlage o rizador, no sé cómo le dicen en su país, para nuestras pestañas preciosas y hermosas. Esta es la manera como yo lo hago. Me gusta, la verdad es que me gusta mucho. He estado pensando en hacerme un lifting de pestañas, pero no sé, si ustedes, alguno de ustedes que me está viendo lo ha hecho, cuéntenme cómo les ha ido. La verdad es que me da un poco de miedo. Bueno, ahora vamos con el rímel. Sigo utilizando el de Essica que les había comentado en el otro video, ya que no encontraba otro que me parezca o que me dejen igual las pestañas. Bueno, ustedes, yo hoy no sé hablar, la verdad. Pero miren cómo cambian los ojos, de verdad, cuando ya se nos van viendo esas pestañotas, de verdad, a mí me fascina, me encanta. Y ahora nuestro rubor en crema lo vamos a poner ahí arribita en el huesito donde está nuestro pómulo, justamente ahí. Y yo lo hago con los dedos, la verdad es que se me hace muchísimo más cómodo difuminarlo así. Otro poquitito y continuamos. Muy bien, ok. Y ahora vamos al iluminador, ahí en nuestros labios, en el centro, ahí en la punta de nuestra nariz y también por la cejita. La verdad es que nos da bastante iluminación, se ve súper bonito. Y también el lagrimal de nuestros ojos, eso hace que se vean muchísimo más abiertos. A mí me encanta, la verdad, hacer eso. Y también acá en nuestra carita nos iluminamos para que se vea jugosito. Y vamos ya a la parte de los labios. Yo utilizo este color nude al principio porque no me gusta como el rosa tan fuerte, y los mezclo para que quede un color un poco más a mi gusto. La verdad, me encanta hacer eso. Y así vamos quedando de esa manera. Ahora vamos a poner el setting spray para que nos dure siempre por muchísimo tiempo. Bueno, ahora ya solo vamos viendo cómo quedamos. Ya vieron, les dije que ya se había bajado bastante, o se bajaban mis rizos, así de que ahora me paso el cepillo un poquito. Y también vamos a ponernos más gotitas. Si ustedes en este punto le quisieran ponerse más fijador, lo pueden hacer. Me quito ya mi ganchito andino y así es como se va viendo el look final. Yo me lo voy arreglando de esta manera y así quedé listísima para grabar un video. Así es de que si les gustó este video, denle like y no olviden suscribirse. Los quiero muchísimo. Bye.